Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. ¿Cómo andan? Bueno, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. A ver si puedo compartir pantalla o si no paso nomás asistencia. Bien. ¿Arriola? Presente. Arroyo. Presente. Bowix. Presente, profe. Cambeiro, Bruno. Servian. Presente. Cohen. Cohen no está. Fontana. Presente, profe. ¿Quién es presente? Fontana. Sí. Mami, Róbalo. Presente, profe. Estaba hablando sin micrófono. Molina, Francisco. Presente, profe. Muller, Emanuel. Presente. Muller, Evelyn, Gisela. Presente. Muti, Andrea. Presente, profe. Musa, Chodi. Presente, profe. Rotela, Franco. Chipiani, Juan Ignacio. Scromeda, Luciana. Skoniewski, Federico. Skrauba, Melanie. Presente, profe. Melanie está, bien. Sosa, Micaela. Presente, profe. Bien. Y por último, Wittig, Tamara. Presente, profe. Bueno, ¿alguien quedó sin nombrar? Bueno. ¿Cómo andan en la práctica, chicos? ¿Qué están viendo? ¿Bienes de uso? Sí, habíamos empezado a Sí, ver lo de empezamos. Revalú, pero no se pudo terminar la clase. Perdón, no le entendí. ¿Qué habían empezado? El La revalúo Revalúo. técnico. Bien, o sea que hoy vamos a complementar con esa parte que falta de la teoría. Bien, nosotros nos vimos hace 2 semanas y habíamos terminado de ver lo referido a medición inicial de los bienes de uso adquiridos. Si recordamos, ahí yo estoy compartiendo la filmina de bienes de uso. Habíamos quedado en lo que se refería, digamos, lo último que hablamos fue la medición de los bienes de uso importados. Hablamos del tratamiento contable de los costos financieros, en el caso de los bienes de uso producidos y que su proceso de incorporación demora en el tiempo. Y habíamos quedado en ver, perdón, también habíamos hablado del costo de incorporación de los bienes producidos. Es decir, nos quedaba por hablar de medición periódica, yo les había dicho, y de lo referido a los bienes de cambio, perdón, de los bienes de uso de la actividad agropecuaria. ¿Sí? Bueno, esa es la idea para la clase de hoy. De manera que vamos a arrancar con medición periódica. Puntualmente la RT17 habla de medición periódica de los bienes de uso. Y por último, al final de esta clase, la idea de hoy es terminar con bienes de uso, ver algo de cuestiones de exposición que están en la resolución técnica 9, sobre todo cómo se exponen los bienes de uso, tanto en el cuerpo del estado de situación patrimonial, o sea, en el cuerpo del estado básico, y también qué se expone de los bienes de uso en la información complementaria. Saben ustedes que hay un cuadro anexo de bienes de uso, en donde se informa en detalle. Bien,
Cuando hablamos ¿están viendo, perdón, pregunto, la filmina de valor de incorporación al patrimonio, costo de adquisición y costo de producción? ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno, eso ya habíamos hablado, entonces vamos a arrancar, digamos, con lo que sería el tratamiento contable de las erogaciones posteriores, y después vamos a hablar de la medición. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros, cuando analizamos la medición de los bienes de uso, tenemos que considerar, si se quiere, 3 momentos. Por un lado está lo que ya vimos, que es la medición inicial, y todo lo que se relaciona con la activación de conceptos relacionados con los bienes de uso, que están limitados al momento en que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Una vez que el bien queda en condiciones de ser utilizado, toda erogación relacionada con el bien será una erogación posterior. ¿Qué quiere decir? Que es posterior a la incorporación. Y ahí, en ese caso, lo que hay que analizar es qué tratamiento le vamos a dar a esta erogación. Desde el punto de vista contable, toda erogación posterior se clasifica en 3 grupos, o sea, en alguno de estos 3 grupos. O son tareas de mantenimiento, o son tareas de reparación, o son mejoras. Yo acá, en la filmina está muy abreviada, digamos, por cuestiones obvias, pero tengo acá, digamos, a ver si puedo. Ahora pasé a compartir. Acá. Estoy compartiendo lo que es un escaneo del libro, ¿sí? Así ustedes pueden, obviamente que esto, después ustedes lo van a consultar, digamos, con la bibliografía. Y acá, esperen que yo busque, está el tema de las erogaciones posteriores, ¿sí? ¿Están viendo lo que yo estoy moviendo? Sí, profe. Bien. En el libro que yo tengo como libro de cabecera, digo yo, me parece que acá está. ¿Saben cuál libro es? El libro de contabilidad pasado, presente y futuro. Habla justamente de las mejoras, de las reparaciones y mantenimientos. Entonces, estamos hablando de las erogaciones posteriores. ¿Qué significa esto? Que estas erogaciones o son mejoras, o son reparaciones, o son mantenimientos. ¿Qué son las mejoras? Si leemos el libro, dice existe consenso en considerar mejoras a las inversiones que aumenten la capacidad de servicio o mejoren la productividad. Voy a resumir porque si no va a ser simple lectura, no tiene sentido. Mejoren la productividad, reduzcan los costos de operación o prolonguen la vida útil del bien. En general, las erogaciones que se consideren mejoras están relacionadas o están vinculadas con la capacidad de servicio, tema del cual ya hemos hablado. Entonces, siempre que se modifique la capacidad de servicio del bien, es decir, lo que el bien de uso le presta al ente, vamos a estar hablando de una mejora. Repito, son 4 consideraciones, que nada tienen que ver con el valor o el monto de la mejora. Digo esto porque en los finales a veces vienen y me dicen que es una mejora cuando supera el 10% del valor del bien. Nada que ver, mal. ¿Cuándo considero una erogación como una mejora? Cuando mejore la productividad del bien, o sea que el bien produzca más o produzca bienes de mejor calidad, o prolongue la vida útil, o reduzca los costos de operación, ¿no es cierto? O, ya lo dije, permita obtener mayores ingresos como consecuencia de su utilización en la actividad. En esos casos estamos hablando de una mejora. ¿Qué consecuencias contables tiene la mejora? La mejora se activa, es decir, se agrega al activo del patrimonio y habrá que identificar si la mejora tiene individualidad propia o no. ¿Qué quiere decir que tenga individualidad propia? Quiere decir si pasa a ser parte del bien principal o tiene un tratamiento separado. Si la mejora tiene individualidad propia, habría que considerar su tratamiento como un bien de uso distinto al bien al cual accede. Y si no tiene individualidad propia, bueno, habrá que depreciarla en el plazo de vida útil restante del bien. Es bastante sencillo el tema y no hay que hacerse mayor complicación con eso, ¿sí? Por supuesto que si la
la mejora prolonga la vida útil del bien, bueno, habrá que considerar ese plazo de vida expandido, extendido. ¿Bien? Bueno. Reparaciones. A diferencia de las mejoras, las reparaciones son erogaciones que lo que persiguen es devolverle la capacidad de servicio al bien que por alguna rotura o desperfecto se ha interrumpido. Entonces, las reparaciones vienen a reparar o reponer la capacidad de uso de un bien. La reparación es necesaria en los casos en que se producen daños a los bienes por algún accidente o hecho fortuito, o inclusive por su uso normal. Es decir, que el bien, por razones, digamos, normales, tuvo un desperfecto, tuvo una rotura, tuvo una discontinuidad en su servicio, y hay que ponerla en condiciones de nuevo. Se la repara y vuelve a funcionar. En ese caso, las reparaciones se imputan al resultado del ejercicio en que se produce el hecho que origina la reparación. Fíjense acá un tema muy menor, pero no tanto. ¿Qué pasa si un bien se descompone un año y yo decido repararlo al año siguiente? Es decir, que el bien va a estar fuera de uso durante todo un año y recién al año siguiente, por el monto de la reparación, recién al año siguiente es reparado. Cuando al año siguiente es reparado, nos preguntamos, ¿a qué año debo imputar ese resultado negativo? Si nos ceñimos a la opinión de estos autores, habría que imputarlo al ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque habría que imputar el resultado de la reparación al ejercicio en que se produzca el hecho que origina la reparación. ¿Cuál es el hecho que origina la reparación? El año en que se rompió, el año previo, digamos. Cuestión no menor, ¿sí? Y en cuanto a las tareas de mantenimiento, vieron que yo recién les decía, estábamos hablando de las mejoras, recién hablamos de las reparaciones y las tareas de mantenimiento. A diferencia de las reparaciones, las tareas de mantenimiento son preventivas. Las tareas de reparaciones son paliativas, vienen a reparar, a reponer una capacidad de servicio que se discontinuó por una razón X, rotura, etc. En cambio, en el mantenimiento, estamos hablando, yo les decía, de manera preventiva. Es una erogación que lo que trata es de apuntalar, mantener la capacidad de servicio del bien de uso. Entonces, no estamos ante un bien que se detuvo o que no está funcionando, sino que el bien está funcionando y yo, a los efectos de que continúe funcionando normalmente, de manera preventiva, realizo la tarea de mantenimiento. Son las erogaciones que se realizan con el objetivo de permitir el normal funcionamiento de un bien de uso. Estas erogaciones son habituales, esperadas y además son necesarias, indispensables por definición técnica de un bien de uso. Por ejemplo, si en las especificaciones técnicas de un bien está establecido que cada tanto tiempo hay que cambiarle el fluido lubricante o determinadas piezas que tienen un desgaste adicional, bueno, todas esas tareas de mantenimiento son preventivas justamente para garantizar el normal funcionamiento del bien. Entonces, como no tienen incidencia en la capacidad de servicio del bien, es decir, no aumentan la productividad, no aumentan la producción, no reducen los costos de operación, ni por lo tanto prolongan la vida útil del bien, en ese caso las tareas de mantenimiento, que yo las voy a llamar menores, constituyen resultados ordinarios del ejercicio en que se presta el servicio de mantenimiento. Un cambio de aceite, un cambio de filtros, etc. En el caso de los bienes de uso aplicados a la producción, el gasto de mantenimiento deberá formar parte de los costos de los bienes producidos en la proporción que corresponda. ¿Por qué? Porque en este caso, la depreciación de un bien de uso que está afectado a la producción forma parte de los costos de producción. Yo recién les dije, o hice un llamado, de las tareas de mantenimiento. ¿Por qué? Ustedes van a recordar que la semana antepasada
A ver si puedo. Hoy vamos a movernos bastante. Estoy compartiendo ahora la resolución técnica 17, que nosotros ya leímos y que ahora vamos a volver a leer. La resolución técnica 17, que en su parte específica, en el punto 5.11, habla de la medición periódica de los bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar. ¿Están viendo eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Cortito y al pie. Bueno, ¿por qué les dije esto? Porque si ustedes recuerdan, y acá voy a resaltar, acá, a ver si ustedes llegan a haber resaltado, porque con esto de la tecnología, bien. La resolución técnica 17 habla de las erogaciones que se originen en tareas de mantenimientos o recondicionamientos mayores. Si yo pregunto en el final esto, ustedes no me vayan a decir que son las que cumplieron 21 años y que son mayores, y que antes eran menores. Mal chiste, pero bueno. Sino que se diferencian de las tareas de mantenimientos que recién veíamos en el hecho de que vienen a reemplazar un componente del bien que lo que busca es garantizar su uso continuo, o para garantizar su uso continuo. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes ya lo vieron conmigo y deberían recordar. Que las tareas de mantenimientos mayores, en tanto y en cuanto cumplan con las condiciones contables que se requieren, se van a activar. ¿Escucharon bien? Levanten las antenitas. Las tareas de mantenimiento normales, dijimos, son resultados negativos. ¿De cuándo? De cuando se realiza el mantenimiento. Las tareas de mantenimientos mayores se activan. Vendrían a funcionar como una especie de mejora. Dicho por la RT17. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones técnicas que recién yo les decía contables? Bueno, están acá. Son 3. Que ustedes se van a acordar. Y es cortito, dice. Que la medición contable del bien o de la erogación apunte o sea atribuible al reemplazo o recondicionamiento de uno o más componentes del bien que se ha identificado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de amortizaciones compuestas? Y yo les había dicho que la amortización compuesta es aquella amortización que se calcula de manera desglosada, no simple. Entonces, teníamos un bien compuesto por distintos componentes y en donde la depreciación se calculaba por cada uno de esos componentes. ¿Por qué lo hacíamos? Porque la vida útil de esos componentes que identificábamos era distinta. De manera que cuando ese componente del bien principal había concluido con su vida útil, era necesario su reemplazo. Y ahí estamos hablando de una tarea de mantenimiento mayor, que es este tipo. Esta erogación apunta al reemplazo de ese componente del bien que ha cumplido, que ha agotado su vida útil. Y el tratamiento contable previo es que ese componente ya se encuentre depreciado en su proporción, no en la proporción de todo el bien. Es por eso que hablábamos de las depreciaciones compuestas. Y además es consecuencia de la erogación que fluyan al ente beneficios económicos futuros. ¿Ok? El resto de las erogaciones, dice la RT17, serán consideradas reparaciones y que deberán ser imputadas al periodo en que éstas se lleven a cabo. Fíjense, acá hay una diferencia de criterio entre la RT17 y el autor. El autor, que recién leíamos, decía que se imputan las reparaciones al ejercicio en que se produzca el hecho que da origen a esta. O sea, cuando se produce la rotura. En cambio, las normas contables dicen no, cuando se realice la reparación. Quizás con un poquito más de lógica, ¿no? Para no complicarnos, tanto la vida. Bien, con esto entonces ya concluimos las erogaciones posteriores. Vuelvo a mi filmina. ¿Preguntas hasta acá? Entonces Sigo. nos quedamos con el último criterio, profe, ¿no? Ustedes tengan el suyo. La idea es que ustedes no sean corderos que respeten un dogma de fe. Acá no existe eso. Acá ustedes tienen que formar su criterio y bueno, pueden decir, la RT17 dice esto, el libro tal dice esto, y yo opino esto. Si ustedes lo fundamentan, para mí está genial. Y lo respeto, ¿sí?
Pero mi obligación como profesor es decirle, chicos, acá dice esto una cosa y acá dice otra cosa. Y lo mostré. Bien. ¿Ok? Respondida la consulta. Sí, sí. Bien. Siguiendo, digamos, con nuestro contenido, ahí estoy de vuelta en la filmina, vamos a hablar rápidamente de la medición periódica. ¿Y por qué vamos a hablar de la medición periódica? Ya les dije que hablamos de la medición inicial, ya hablamos de las erogaciones posteriores, y ahora que nos quedaba por hablar de la medición periódica, o al cierre. La resolución técnica 17, que es la que trata sobre medición periódica, en el punto 5.11, habla de que la medición periódica se va a realizar de acuerdo a dos modelos posibles, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos modelos posibles? ¿El modelo histórico o el modelo de revaluación? Y eso a partir de la RT31. Se da esa posibilidad. Y uno tiene que elegir, ¿sí? Uno tiene que aplicar un criterio y respetarlo. ¿Por qué digo esto? Vamos a la fuente que es la RT17. A ver, acá. RT17, compartir. RT17, bien. 5.11, punto 1, dice. Fíjense. Medición de los bienes de uso, excepto los activos biológicos, ¿no? Y acá estamos hablando de los bienes de uso y además de las inversiones en bienes de naturaleza similar. Tenemos 5.11.1.1, modelo del costo. ¿Escucharon bien? 5.11.1.2, modelo de reevaluación. Son dos modelos alternativos. ¿Qué significa hablar de la medición de acuerdo al modelo de costo? La medición contable se efectuará a su costo original menos la depreciación acumulada. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar el valor del bien, el valor de origen. ¿Y cuál es el valor de origen? ¿O dónde se determinaba el valor de origen? Al momento de la incorporación. Si es un valor que se determinó al momento de la incorporación del bien, es un valor histórico al momento de la medición. Por lo tanto, la depreciación que se calcule sobre el valor de origen también va a ser un valor histórico. Ustedes deben saber, y si no se los recuerdo, que la medición al costo de alguna manera es al valor residual. Es decir, que el valor contable del bien de uso va a ser un valor residual o valor diferencial de dos importes. ¿Cuáles son esos dos importes? El costo original, que recién les comenté, y la depreciación acumulada. Si yo al costo original le resto la depreciación acumulada, calculo o determino el valor residual. Ese valor residual, como es la resta de dos valores o dos mediciones históricas, también va a ser un valor histórico. Para poder calcularlo, ¿qué necesito? Necesito el importe original, que surgió de la medición original o de la medición inicial, costo de adquisición o costo de producción, menos la depreciación acumulada. Por lo tanto, tengo que saber cómo calcularla, ¿sí? Cómo se calcula la depreciación acumulada. Esto también está en la RT17, ¿no? Después habla del modelo de revaluación, lo explica todo, y más abajo toma de vuelta el tema de cómo se calcula, después de que habla de todo lo que es revaluación, bajo, fíjense, dice depreciaciones. ¿Cómo calculo las depreciaciones? Para el cómputo de las depreciaciones se considerará para cada bien, primero, su medición contable, si es valor original, o su valor revaluado, la naturaleza del bien, y la fecha de puesta en marcha, que es el momento en el cual deberían computarse las depreciaciones. Cuarto, si existiesen evidencias de pérdida de valor anteriores a la fecha de puesta en marcha, deberán reconocérselas.
Quinto, su capacidad de servicio, que puede ser considerada de dos maneras, ¿sí? El tipo de explotación en la que se va a utilizar el bien, la política de mantenimiento. O sea, estos son criterios o factores que van a condicionar la forma o el criterio de depreciación. La política de obsolescencia, debido, por ejemplo, a cambios tecnológicos o de mercado. De esto hablamos nosotros la semana pasada o antepasada cuando veíamos las causas de la depreciación. ¿Se acuerdan que hablábamos del desgaste, agotamiento u obsolescencia? Y decíamos, podíamos mencionar la obsolescencia técnica o la obsolescencia económica, etc. ¿Sí? O también la posibilidad de que algunas partes importantes del bien o integrantes del bien sufran un desgaste o agotamiento distinto al resto de sus componentes. Este punto sexto sería es el que está relacionado con las depreciaciones compuestas o que dan pie al cálculo de depreciaciones compuestas. Octavo, el valor neto de realización que se espera tendrá el bien cuando agote su capacidad de servicio, determinada de acuerdo con las normas de la sección 432. Noveno, la capacidad de servicio del bien ya utilizada debido al desgaste o agotamiento normal. Décimo, los deterioros que pudiese sufrir el bien por averías u otras razones. Bueno, yo tenía, vuelvo a ver. Este es de vuelta la bibliografía, en donde está un poco todo esto. O sea, recién leímos la RT17, y acá volvemos un poco al libro. Repasando un poquito lo que era la depreciación, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que depreciar era quitar precio, o perder precio algo por alguna razón? En el caso de los bienes de uso, dice que es la disminución del valor de los bienes como consecuencia de las causas, ya sea la depreciación, por desgaste, agotamiento o obsolescencia. Contablemente, depreciación y amortización se consideran sinónimos, prescindiendo de la semántica que nos inclinaría por utilizar depreciación. ¿Cómo se clasifican las depreciaciones? Que esto también está en la Filmina. Pueden ser ordinarias, que es la desvalorización sistemática, automática y esperada del bien de uso, o puede ser también extraordinaria, cuando por alguna razón atípica, imprevista, el bien pierde su capacidad de servicio y por ejemplo por un siniestro. En ese caso habría que depreciarlo no de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria. Bueno, acá está lo que yo les decía. ¿Cuáles son las causas de la depreciación? Podemos hablar de la duración física, o de la duración económica, o de la duración legal, habíamos dicho, de algún activo según la contabilidad. Si hablamos de la duración física, podemos hablar del agotamiento, desgaste o envejecimiento. Esto lo dejo para lectura individual, ¿no es cierto? Si hablamos, o mejor dicho, esto ya lo leímos, pero bueno, acá está lo que habíamos hablado la semana anterior. La duración económica o la dijimos, obsolescencia económica de un bien de uso, y la obsolescencia contable, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula la depreciación? Acá voy a ir rápido porque vuelvo a repetir, esto un poco ya hablamos. ¿Qué debo tener en cuenta para depreciar un bien de uso? Primero, para calcular la depreciación es necesario ver el valor a depreciar. ¿Cómo calculo el valor a depreciar? Teniendo en cuenta el valor de recupero. ¿Qué es el valor de recupero? Bueno, acá está abajo. Bueno, el valor a depreciar es el valor del bien determinado por su costo de adquisición o su costo de producción, ¿sí? El valor de recupero es el valor que va a tener el bien al finalizar su vida útil. Es un valor estimado, porque como estamos al inicio de la vida del bien, uno no puede saber con precisión cuál va a ser el valor que va a tener al finalizar la vida útil. Entonces lo que hago es calcularlo de manera estimativa. Entonces, si yo resto al valor del bien el valor de recupero,
voy a obtener lo que se conoce como el valor amortizable. O sea, es la porción del valor del bien de uso que va a sufrir la depreciación. Es lo que voy a mandar a depreciaciones a través de distintos criterios. ¿Sí? Bien. Sigo. Ahí aparece mi video también. Eso no lo lean. Acá está explicado qué es el valor de recupero, ¿no? Eso lo dejo para la lectura. Inclusive hay unos casos... Profe, Sí. le iba a decir que yo tengo el libro digitalizado, si quiere que pase al grupo, está el libro completo. Sí, yo también lo tengo, pero por una cuestión, si se quiere, de forma o de legalidad, lo que hice fue compartir un párrafo. Y después nosotros tenemos la precaución de... ¿por qué te digo de esta manera? No pierdas de vista de que esto se sube a un canal, hay derechos de autor, etc. Entonces, la réplica o la reproducción de una obra literaria, etc., habría que tener ese cuidado, para no explayarme, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que les digo? Esto es un apunte. Bien. Por eso también le puse mi dedo ahí para que sea parte mía, ¿no? Mentira. Bueno, la vida útil, también ya habíamos hablado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que la vida útil era el tiempo o la cantidad de uso de la que podíamos disponer del bien? Digo que la vida útil se podía medir de dos formas, porque esto condiciona el criterio de amortización. Perdón, Antonella, me parece, se me chispoteó. Es muy bueno tu gesto. Si querés compartirlo con tus compañeros, podés hacerlo, pero de manera privada. Correo, etc. ¿Sí? Si lo disponés. No hay problema. Si alguno quiere que me hable nomás. Exacto, exacto. No quería dejar de resaltar ese gesto que tenés. Pero no por acá, por acá. Bien. Entonces les decía que la forma de estimar la vida útil puede ser en función del tiempo, y digo, la vida útil de un bien son 5 años o 10 años, estimo que el bien va a prestar el servicio durante un tiempo, independientemente de la cantidad de uso que tenga el bien en ese periodo de tiempo. O, por el contrario, prescindo de la variable tiempo y digo, no, el bien de uso va a prestar una determinada capacidad de producción o una cantidad de uso. Entonces, independientemente del tiempo, lo que digo es cómo voy a ir utilizando el bien, y a medida que voy utilizando, considero que voy utilizando su capacidad de servicio. Y esa capacidad de servicio lo voy a poder usar en más o menos tiempo, dependerá de la cantidad de uso que le aplique al bien. Entonces, fíjense, y esto está en la filmina también, ¿no? Que si tenemos en cuenta esos dos criterios de consideración de la vida útil, podemos agrupar los métodos de depreciación en dos grandes grupos, en función del tiempo o en función del uso. Acá dice en función de los años o en función de la producción. Entonces, si hablamos de función del tiempo, por ejemplo años, voy a poder amortizar en línea recta, o de manera creciente, o de manera decreciente. En línea recta, ¿qué significa? Que tomo la cantidad de años de vida útil y divido el valor amortizable por esa cantidad de años. Y todos los años voy a cargar una cifra equivalente por depreciación. ¿Se entiende? Cuando estoy calculando la depreciación, puedo estar calculando la depreciación simple si hablo de todo el bien, o la depreciación de un componente del bien si es una depreciación compuesta. Porque puede ocurrir que un componente se amortice en años y otra parte del mismo bien se deprecie en función de la producción. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Creciente es un método que amortiza una menor proporción en los primeros años y una mayor proporción en los años finales. Y decreciente, lo mismo. ¿Se entiende? Hay un criterio, hay distintos criterios. A ver si yo les puedo dar un ejemplito rápido. Hoy estoy en la casa de Gran Hermano, acá con esta luz acá que me parece que estoy en la cama solar también dando la clase. Perdón. Supongamos, a ver si comparto.
perdón, vuelvo al Zoom, compartir este Excel. ¿Están viendo una planilla de Excel? Bien. Sí, pero Supongamos que, acuérdense que estamos hablando de un método de depreciación en función del tiempo, y tengo un bien que lo voy a amortizar en 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago una serie numérica creciente de 1 a 10. Serían los 10 años. Si yo quiero hacer una progresión aritmética, se puso complicado, Michelle, y sumo, ven que el total de la suma de los dígitos a lo largo de los 10 años da 55. ¿Ven? ¿Ven o no, chicos? A ver si agrando acá eso. Sí, profe. Bien. Entonces, supongamos que yo el primer año voy a depreciar el 1,18, etcétera, etcétera, etcétera. Acá le doy porcentaje. Y cuando sumo acá, me da el 100%. Le voy a dar más porcentaje. Le voy a dar más decimales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un método de amortización creciente o decreciente aritmético. Porque la proporción de crecimiento es aritmética. Si ustedes se fijan, lo que crece el porcentaje de amortización año a año es ¿cuánto? El 1,82%. A lo largo de los 10 años voy a depreciar el 100%. ¿Y vieron qué fácil que la calculé? Ahora, si yo quiero hacer una progresión geométrica, ¿qué quiere decir geométrica? Que cada vez se va duplicando, ¿sí? De alguna manera a través de un coeficiente. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Este va a ser un bien que se va a depreciar en 6 años. A ver, 2, 4, 6, 7 años. ¿Qué estoy haciendo ahí? Puse una escala de progresión geométrica. Tomé, por ejemplo, la exponencia del 2. Del 2 al 4, del 4 al 8, al 16, 32. Siempre se va duplicando. Entonces, lo que voy a calcular año a año, y de esa manera a ver, porcentaje, suma, 100%. Bien. Fíjense, el primer año el 1%, el segundo año un 1,57, 3,15, 6,3, y así. Es decir, voy jugando. Y el último año, 50%. Claramente, ahí la curva se acelera a medida que transcurre la vida útil. Pero siempre tengo en cuenta el tiempo, ¿sí? No el uso efectivo que le dé al bien. ¿Se entiende esto? Vuelvo a lo que estábamos hoy. Esperen un segundo. Vuelvo a dejar de compartir. Estábamos hablando de... acá. Ahora pasé a compartir el libro. ¿Están viendo eso? Volvimos al libro, bien. Sí, profe. Entonces, los métodos de amortización o de depreciación en función del tiempo pueden ser línea recta, creciente o decreciente. Y esta razón de crecimiento puede ser aritmética o geométrica. Cuando hablamos de la producción o de los métodos de depreciación que consideran la producción, lo que tengo que hacer es estimar, en función de las especificaciones técnicas del bien, cuál va a ser la producción total
del bien de uso a lo largo de su vida útil. Entonces puedo pensar ese volumen de producción en unidades de bienes producidos o en función de horas trabajadas. Si voy a utilizar unidades de producción, voy a necesitar al final de cada año un informe del área de producción respecto de las unidades producidas. Y si voy a utilizar como criterio de depreciación las horas trabajadas, voy a necesitar algún reloj que contabilice las horas de trabajo del bien. De manera que cuando el bien se utiliza, ese reloj se pone en funcionamiento y cuando el bien se apaga, deja de correr el tiempo. ¿Se entiende? Bien. Lo que hago entonces es cargar al final del ejercicio la relación que va a existir entre las unidades producidas efectivamente o las horas de trabajo reales que tuvo hasta fin de ejercicio sobre el total de producción a lo largo de la vida útil o sobre el total de las horas de trabajo que tendría el bien a lo largo de su vida útil. Y eso lo multiplico por el valor amortizable, que ya dijimos cómo se calculaba. Bueno, ahí van a ver la explicación de los distintos métodos o criterios y cómo se contabilizan. Si tenemos en cuenta la filmina, después lo único que nos va a quedar por ver es, a ver dónde estábamos acá, presentación. Bien, acá está lo que recién decíamos. ¿Qué debo tener en cuenta? Todas esas cuestiones que ya dijimos, qué es el valor de recupero, qué es el valor amortizable y cuáles son los métodos para el cálculo de la depreciación. Todo esto está repetido, o sea, no vayan a pensar que es algo distinto. Y tenemos métodos basados en función de la producción, unidades u horas. O basados en la duración, bueno, línea recta, etc. ¿Qué nos quedaba por ver? ¿Cómo imputar la depreciación? Por una cuestión de equidad contable, o digamos de criterio de imputación contable, las amortizaciones generalmente se calculan de manera anual. Eso no significa que las pueda calcular de manera mensual, es decir, calculando los meses que han transcurrido del ejercicio en que el bien es dado de alta, o las unidades producidas durante el ejercicio en que el bien es dado de alta. Sobre todo cuando utilizamos métodos que consideran la variable temporal, hay que ver si el bien no fue dado de alta o no se incorporó a comienzos de año, cómo imputo la depreciación. Sobre todo si el cálculo de la depreciación es de manera anual. Hay distintos criterios. ¿Cuáles son? Amortizar el año completo de compra y no amortizar el año de baja, venta o destrucción, de alguna manera para cargar el exceso al inicio y no al cierre o al final de la vida útil. O, por ejemplo, esto ya es algo más preciso, más exquisito, imputar la amortización al mes de alta y no computar la depreciación en el mes de baja. En ese caso estamos hablando de un criterio de depreciación o un método de amortización que no va a considerar los años, sino los meses de vida útil. En cuanto a los criterios de amortización, ustedes ya se imaginan, o mejor dicho, los métodos de contabilización, hay dos. El que más utilizamos es el de utilizar cuenta principal y cuenta regularizadora. Es decir, voy a imputar la depreciación, ya sea ordinaria o extraordinaria, a una cuenta distinta a la del bien principal. ¿Por qué razón? Porque de esa manera puedo identificar qué porción del valor del bien todavía no se ha depreciado. Es decir, que voy a dejar en la cuenta original el valor del bien y en otra cuenta regularizadora voy a utilizar para imputar la depreciación del ejercicio. Como las cuentas regularizadoras tienen saldo invertido a la cuenta que regularizan,
La diferencia además me va a dar el valor residual. Por eso les decía, el otro criterio es la utilización de una sola cuenta, y en esa sola cuenta voy a ir acreditando la depreciación. La desventaja de la utilización de una sola cuenta, no es recomendable, es que se pierde la relación de valor origen-valor residual. Es decir, porque el valor o el saldo de la cuenta ya va a ser el valor residual. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Hasta acá entonces yo les comenté el caso de la medición de los bienes, de la medición periódica de los bienes de uso, de acuerdo, a ver acá, al modelo que habíamos dicho del costo, acá. Es decir, tomo el valor original. Ese sería el histórico. Histórico, sí. Perfecto. El costo histórico. Bien. Tomo el valor original y le resto la depreciación acumulada. Y con todo lo que hablamos de la depreciación acumulada. La alternativa, yo les decía, está en el modelo de revaluación. A partir de la resolución técnica 31, se incorpora como parte de la RT17 el modelo de revaluación. ¿Qué es el modelo de revaluación? Lo voy a leer rápido para que se entienda, ¿no? Dice: con posterioridad a su reconocimiento como activos, los bienes de uso se podrán medir por su valor revaluado, utilizando los criterios del modelo de revaluación que se describe en esta sección. El valor revaluado es el valor razonable al momento de la reevaluación. Se define como valor razonable al importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua. Para su determinación se aplicarán los criterios establecidos en 5.11.122, que ahora es lo que sigue. No se podrá optar por la utilización del modelo de reevaluación para activos, clase de activos integrantes de bienes de uso, cuando la contribución de tales bienes a los flujos de futuros de efectivo sea incierta. La existencia de la incertidumbre acerca de la recuperabilidad del mayor valor que sería incorporado a los referidos activos, en el caso de procederse a su revaluación, tornará inaceptable la adopción de dicho modelo. Si en un ejercicio posterior a la adopción del modelo de revaluación se manifestase una incertidumbre con relación a la recuperabilidad de estos activos o clases de activos revaluados, no se podrá contabilizar una nueva revaluación que incremente sus valores, en tanto se mantenga la referida incertidumbre. Esto que parece algo muy técnico, quizás está un poquito más explicado con mayor facilidad en la bibliografía. Por eso es que yo, por acá, a ver, acá. Tengo la parte del libro que se refiere, digamos, a los revalúos técnicos. ¿Sí? Se ve, digamos, lo que estoy... Esto después yo inclusive, bueno, recién hablábamos con la compañera, esto después yo se los subo a la página o al aula, o se los mando al grupo, porque son como fotocopias de apuntes. Y el que tenga el libro, bueno, ahí está la página. ¿Qué es un revalúo técnico? Representan mediciones de los bienes atendiendo a criterios de valores corrientes mediante la aplicación de una determinada técnica. ¿Cuáles son las bases para una evaluación técnica? Reevaluar, ¿saben qué significa? Es volver a dar un valor. O sea, tengo algo que tiene un valor del pasado y voy a evaluar de nuevo, le voy a asignar un valor del presente, en base a distintas bases. La base para la evaluación técnica la constituye el valor de reposición, que puede consistir en el costo de reponer el bien o el costo de reemplazar la capacidad de servicio equivalente. Esas son las dos bases que admite la contabilidad para reevaluar un bien de uso. Este último valor sería equivalente al monto necesario para adquirir o producir un bien que a fines de la actividad del ente tenga una significación económica equivalente y resulte en reemplazos lógicos de los preexistentes, ¿no? Bien, eso es un revalúo técnico, ¿no? Vendría a ser como darle un nuevo valor a un bien. En general, si
consideramos los contextos económicos, una reevaluación nos va a brindar un valor mayor. Es decir, que el valor reevaluado debería ser razonablemente bien calculado, superior al valor original. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿Qué pasa con el valor reevaluado versus el valor original? Y cuando digo el valor original, tengan en cuenta que no es el valor original específicamente, sino el valor residual. Porque el valor contable de un bien de uso está dado por la resultante de las dos cuentas, la principal y la depreciación acumulada. La diferencia entre ambas me va a dar el valor contable del bien, que voy a comparar con el valor que surge del reevalúo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el valor reevaluado y el valor contable. La diferencia del valor que surge entre una evaluación técnica y el valor contable anterior constituye generalmente un aumento. Bueno, lo que recién les decía. Sin embargo, también puede ocurrir que la evaluación técnica provoque una disminución. Son las menos de las situaciones, pero son escasas. Bueno, según la doctrina, ¿qué pasa con el mayor valor? Técnicamente, la diferencia constituye un R por T, ¿sí? Un resultado por tenencia. Sin embargo, hay alternativas normativas que han dispuesto que el mayor valor proveniente de una revaluación de esa índole se incluye en una reserva especial integrante del patrimonio neto, y otras lo tipifican como un superávit de evaluación. Pero en ambos casos son resultados diferidos a ser expuestos en el patrimonio neto. Es una cuestión, si se quiere, terminológica. Decir, una reserva especial o un resultado diferido. ¿Por qué digo que es una cuestión semántica? Un resultado diferido es un excedente, en este caso, estamos hablando de mayor valor, que lo que hago es diferirlo en cuanto a su reconocimiento. No lo hago pasar por el estado de resultados, sino que lo mando al estado de evolución del patrimonio neto en una columna que se llama resultados diferidos. Esa es la que prevé la resolución técnica 17. ¿Sí? Acuérdense que dentro del patrimonio neto tenemos dos grandes grupos. Los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Dentro de los resultados acumulados tenemos los resultados o las reservas de ganancias y los resultados no asignados. Podríamos meter esta columna como una tercera columna dentro de los resultados acumulados como resultados diferidos, ¿sí? Porque no dejan de ser resultados, ¿sí? Está claro que aportes de los propietarios no son. ¿Estamos hasta ahí? Y la otra postura, que era la de considerarlo como reservas especiales, y por eso le decía una cuestión semántica, porque en definitiva van al patrimonio neto, y una reserva es como reconocer una ganancia, pero que automáticamente se reserva. ¿Qué quiere decir que se reserva? Se bloquea su distribución. Y podríamos preguntarnos, en todo caso, y ahí está la riqueza del análisis, ¿por qué se bloquea la distribución? Porque justamente esa ganancia, o ese resultado por tenencia, que es el que surge del revalúo, se encuentra contenido en activos que están en uso dentro del ente. Por lo tanto, su distribución va a estar, digamos, imposibilitada en el hecho de que es una ganancia, pero que no es una ganancia líquida, no es repartible, no se puede distribuir algo que todavía se está usando, ¿sí? Bien, sigo. ¿Preguntas hasta acá? Bien. ¿Qué pasa cuando el valor disminuye? La reserva por revalúo técnico no puede tener saldo deudor. Por lo tanto, si se produce una disminución de valor, la diferencia deberá ser imputada al resultado del ejercicio. Es decir que cuando son para abajo los revalúos, se imputan sí a resultados
por tenencia, ¿sí? Pero yo les había comentado que son los menores casos, digamos, ¿no? En general, todo revalúo aporta un valor superior. Bueno, hay unos ejercicios, pero me interesa después el tratamiento, digamos, contable del revalúo técnico. ¿Por qué les digo esto? Cuando se realiza un revalúo técnico, yo les dije que se determina una diferencia, y esa diferencia se imputa o se manda a una cuenta especial del patrimonio neto que llamamos resultados diferidos. Y el nombre técnico es saldos por revalúos técnicos, ¿sí? O saldos por revaluaciones técnicas. Ahora, después de la reevaluación y relacionado con el bien de uso, entonces yo voy a tener tres cuentas relacionadas. Entonces, me interesaría, plantear un ejemplo, y lo voy a hacer, perdón por la desprolijidad, de manera inmediata, ¿no? Voy a abrir un Excel y voy a plantear un ejemplo muy rudimentario, ¿sí? O por ahí lo hago plantear a ustedes. ¿Están viendo el Excel? No, profe. todavía. ¿No todavía? Todavía No, no. profe. Ahí comparto el Excel, no se me enojen. ¿Ahora ven el Excel? En blanco, ¿no? Así como, Ahora sí. como está mi cabeza. Bien. Vamos a suponer un ejemplo. Máquina, maquinarias. Bien. Este va a ser el mayor. Yo les dije, perdón por la desprolijidad, pero vamos a tratar de que salga de manera prolija. Que tenía un valor original de 100.000 y tenía una amortización acumulada. Voy a copiar para hacerla más. Amortización acumulada. Maquinarias. Y estaba amortizada en 40.000. Por lo tanto, si yo les pregunto el valor residual, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cuál sería el valor residual? ¿Cómo? El 100.000 menos la amortización acumulada. Bien, o sea, 60.000. bien, 60.000. Ese es el valor contable. ¿Están viendo eso? Sí, profe. La vida útil remanente o remanente, vamos a poner que son 6 años. ¿Sí? O sea que era una máquina que se había pensado utilizar durante 10 años, transcurrieron 4, le quedan 6. ¿Sí? La cuestión es que se le hace un revalúo técnico, y del revalúo técnico surge que el valor de mercado, el costo de reposición, ¿se acuerdan que habíamos dicho de las bases para el revalúo técnico? Eran dos: el costo de reposición o la reposición de la capacidad de servicio. Bueno, nos dan que el costo de reposición es de, a ver, 72.000 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, va a haber una diferencia producto de este revalúo técnico de ¿cuánto? Les pregunto a ustedes. A ver. De 12.000. Muy bien. Bien. Vamos a registrar entonces contablemente el revalúo. ¿Cómo vendría a ser el asiento de mi revalúo técnico? Acá estoy haciendo el libro diario y voy a registrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Maquinarias por la diferencia, y la contrapartida va a ser A saldos por revalúos técnicos por la misma cifra.
De manera que una vez que registro esto, voy a tener, como yo les decía, después del revalúo, 3 cuentas. La cuenta principal, la cuenta de las depreciaciones acumuladas y el revalúo técnico. Entonces lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿cómo sigue esta película? ¿Cuál es el tratamiento contable? Cuando nosotros analizamos... Perdón, ¿alguien me preguntó algo? ¿No? ¿Sigo? Bien. Cuando analizamos el ejercicio, nos decían que la vida útil remanente del bien de uso, una vez que se hace el revalúo técnico, es de 6 años. Y que el valor residual al momento del revalúo técnico es 60.000. Producto del revalúo técnico hay un mayor valor que hace que el bien, una vez que contabilice este revalúo técnico, tenga este valor. ¿Sí? Si yo mayorizo maquinarias, ¿cómo me va a quedar? A ver. 112.000 regularizada por la cuenta amortizaciones acumuladas de 40.000. 112.000 menos 40.000, ¿cuánto me da? 72.000. Exactamente, es decir que el valor residual contable o contable ahora me da 72.000. ¿Y qué es 72.000? Es el valor que surge del revalúo. Es decir, que el valor contable ahora representa el costo de reposición del bien. Surgió una diferencia de 12.000, que dijimos es un resultado por tenencia, pero que se envía a una cuenta especial del patrimonio neto. Ahora, a este bien le quedan 6 años de vida útil. Entonces, lo que voy a hacer es, durante esos 6 años, depreciar este bien. Si yo digo, bueno, ¿qué valor contable tiene este bien? Dijimos 72.000. ¿Cuánto voy a tener que depreciar? Depreciación posterior. Si digo 72.000 en 6 años, voy a tener que depreciar a razón de 12.000 por año para que a lo largo de esos 6 años restantes yo envíe resultados de estos 12.000. Entonces, ¿cómo voy a amortizar año a año este bien? Voy a poner amortizaciones. 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 Perdón. Amortizaciones acumuladas. Lo que está claro es que la amortización acumulada o el incremento de la amortización este primer año va a ser, dijimos, 12.000. Ahora bien, y acá es en donde yo observo el tratamiento contable del revalúo. Yo voy a cargar a resultados solamente la porción del valor original del bien residual previo a la revaluación. Si yo me fijo, el valor residual del bien previo al revalúo era de 60.000 pesos. Entonces, lo que voy a cargar cada año va a ser a resultados solamente el valor original. Y voy a desafectar ese saldo por revalúo en la misma proporción. Si yo tengo un saldo de 12.000 y el bien se va a depreciar en 6 años, solamente voy a cargar
o voy a desafectar la proporción. Quiere decir que una vez que yo contabilice la amortización, voy a tener, fíjense, un valor de la amortización acumulada ahora de 52.000. Y voy a tener un saldo por revalúo por la diferencia. Entonces, ¿qué valor residual va a tener el bien después de la amortización? Después de la depreciación. 112.000 menos 52.000. 60.000 pesos. ¿Qué son 60.000 pesos? Si yo digo, bueno, ahora le quedan 5 años, son 5 años de depreciación a una tasa de 12.000 pesos por año. Analicemos un poquito esto para entender cómo trabaja este sistema de resultados diferidos. Vieron que cuando nosotros hicimos el revalúo, surgió una diferencia. Una diferencia que vimos que era de 12.000 pesos. Y dijimos que esa diferencia era un resultado positivo, un resultado por tenencia. ¿Por qué es positivo? Porque el valor del bien creció. Ahora, si yo digo que hubo un resultado positivo de 12.000, pero que nunca fue a resultados, esta cuenta de 12.000 no pasó por el estado de resultados, sino que pasó directamente al patrimonio neto. El activo subió en 12.000, el pasivo no subió, por lo tanto el patrimonio neto subió en 12.000, pero no pasó por resultados, sino que pasó a una cuenta de resultados diferidos. Quiere decir que cuando hubo un exceso de valor producto del revalúo, si yo no lo mandé a resultados, la depreciación de ese exceso de valor tampoco debería generarme resultados. Entonces, cuando yo voy a amortizar este bien, voy a mandar a resultados solamente la porción del valor del bien previo al revalúo. ¿Qué es lo que estoy mandando a resultados? Fíjense, la cuenta de resultado negativo acá es amortizaciones. ¿Cuánto es el castigo que estoy haciendo de amortizaciones en este ejercicio post-revalúo? Solamente 10.000. 10.000 no es la porción del bien que se deprecia. La porción del bien que se deprecia es 12.000, pero solamente estoy castigando a resultados 10.000. En definitiva, esta cuenta saldo por revalúos es una especie de amortiguador, de resorte que lo que hace es, no reconozco resultados positivos en los años de revalúos, pero tampoco reconozco resultados negativos en los años de la depreciación, sino que esos saltos de valor, positivos cuando hago el revalúo o excesos de amortización cuando los deprecio, directamente se compensan a nivel de patrimonio neto. Y no me inciden, no me generan saltos extraordinarios en los resultados económicos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está claro que estas diferencias se originan en mucho tiempo a lo largo de ejercicios y como consecuencia de la utilización de valores históricos. Cuando yo hago correcciones de mediciones contables, que es este caso, bueno, esas correcciones que vienen a reconocer saltos de valor por muchos ejercicios no deberían impactar en un resultado de ejercicio económico, ¿sí? Ni cuando las contabilizo ni cuando las deprecio. ¿Se entiende? Obviamente que si el bien de uso se vende, debo dar de baja las 3 cuentas. ¿Ok? Porque si el bien de uso es dado de baja porque se vende, voy a dar de baja esta cuenta principal, voy a dar de baja esta cuenta secundaria, amortizaciones maquinarias, pero también voy a dar de baja la cuenta de revalúos técnicos. Entonces,
Vieron que yo les dije que el valor residual después del revalúo es de 60.000. ¿Sí? Ahora bien, si yo hago, vamos a suponer que después de esta amortización, el bien se vende en 80.000. ¿Me siguen? Para terminar de entender el ejercicio. Si yo vendo el bien en 80.000, voy a poner acá. Se vende el bien de uso al contado en pesos 80.000. Y yo dije que tiene un valor contable de 60.000. ¿Ok? ¿Cómo saqué 60.000? Valor original menos la depreciación acumulada. ¿Ok? Veamos si es así. Entonces, si vendo, voy a hacer caja, dije, ¿por cuánto? 80.000. Y lo voy a hacer en un solo asiento para no... podría hacer en 2 asientos, pero se va... ¿Cómo ustedes registran la venta de un bien de uso? ¿Con una cuenta de ingreso y con una cuenta de costo o en una sola cuenta? ¿Qué les gusta más a ustedes? Damos de baja las amortizaciones y la maquinaria. Bien, directamente en un asiento. En un solo asiento. Entonces, voy a dar de baja amortizaciones acumuladas, maquinarias. La debito porque tiene saldo acreedor. ¿Por cuánto? 52.000. Voy a acreditar maquinarias. Por 112.000. ¿Ven? Entonces yo podría decir, pero me está faltando dar de baja esta cuenta también, porque si doy de baja el bien de uso, también tengo que dar de baja el revalúo técnico, que dije tiene saldo acreedor. Si tiene saldo acreedor, ¿qué tengo que hacer para anularla? Debitarla. Saldo por revalúos técnicos, 10.000. Entonces veamos, tengo acá 142.000 y acá tengo 112.000. Tengo que poner acá 30.000 a resultado por venta bien maquinarias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Está mal esto? Ahora fíjense que balancea el asiento, ¿no? Si yo sumo acá, tengo 142.000, y si sumo acá, tengo 142.000. ¿Ven? El asiento balancea, y solamente va a balancear si acredito una cuenta de resultado por 30.000. ¿Por qué gané 30.000? Le doy un premio al que me responda. No sé qué premio. Un 4 en el parcial. ¿Cuánto yo dije que vendí el bien? 80.000. ¿Sí? Se vende el bien de uso al contado en 80.000. ¿Y cuál era el valor contable? 60.000. Entonces, Porque tenemos en cuenta el resultado diferido, que era el saldo por revalúos técnicos. bien, o sea que 30.000, ¿qué sería? 20.000 por la ganancia contable del bien, porque vendí 80.000, algo que figuraba por 60, más la desafectación o la liberación de la ganancia por el revalúo técnico. ¿Cuál era el saldo de ese resultado por tenencia positivo que se determinó en el revalúo técnico? El saldo era de 10.000. Entonces, si yo vendo el bien, tengo que soltar tengo que desafectar esa
ese saldo por revalúo, que tiene saldo acreedor, y que dije que era un resultado por tenencia. En este momento, al venderse el bien, cobrárselo, es una ganancia líquida y realizada, ¿sí? Entonces ahí sí la puedo reconocer. ¿Se entiende? En definitiva, cuando yo venda el bien, sí voy a estar reconociendo esa ganancia producto del revalúo. Fíjense que acá yo tengo, vuelvo a repetir, 20.000 como ganancia entre el precio de venta y el costo del bien, más 10.000 que libero de acá. 20 más 10 me da 30.000. ¿Se entiende? Bueno. No sé si me quieren preguntar algo. Si no, sigo. Bueno. Entonces, ¿dale? Bueno, sigo. Nos quedaba por ver en este tiempo que nos queda dos cositas. Que son. A ver. Acá está. Hablamos de medición periódica y nos quedaba por ver. Dijimos que en cuanto a medición periódica, los bienes de uso se podían medir de dos formas: de acuerdo al modelo del costo, o valor original, menos depreciaciones, o bien, de acuerdo al modelo de revaluación, que sería un valor revaluado, siempre menos depreciaciones. Ténganse en cuenta, tengan el cuidado, vieron que en el ejercicio que recién analizábamos, veíamos que el valor revaluado también se le restaban las depreciaciones. ¿Ok? Bueno, estoy compartiendo ahora la resolución técnica 22. ¿Sí? La resolución técnica 22, no sé si la están viendo. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. La resolución técnica 22 es una resolución técnica de medición de activos y resultados vinculados a la actividad agropecuaria. ¿Qué es? Voy a repasar esto porque esto lo vimos en contabilidad 3, estamos en contabilidad 4, lo vimos en contabilidad 3 cuando hablábamos de bienes de cambio. Y también lo vamos a estudiar en contabilidad 4 cuando hablemos de bienes de uso. ¿Qué es la actividad agropecuaria para las normas contables? Es aquella actividad que produce bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y de la naturaleza, para favorecer la actividad biológica de plantas y animales que incluyan la reproducción, mejoramiento o crecimiento. Entonces, el objetivo que tiene esta norma es definir criterios que van a servir para medir activos y resultados. Y además, cómo voy a exponer dentro de los estados contables esos activos y esos resultados que estén relacionados con la actividad agropecuaria. Que dijimos que es aquella actividad que combina la acción de la naturaleza y el hombre para favorecer el crecimiento de animales y plantas en esta actividad. Bien. ¿Qué es lo que hace la resolución técnica 22? Establece, dice, técnicas de medición y exposición de los siguientes rubros. Y son tres: A, B y C. Activos biológicos, productos agropecuarios y resultados de la actividad agropecuaria. ¿Qué es un activo biológico para la RT22? Son animales y plantas vivos, importante esa cuestión, que estén utilizados en la actividad agropecuaria. Estos animales o plantas vivos pueden estar creciendo, en producción o terminados, que quiere decir listos para la venta, ¿sí? O para transformarse en productos agropecuarios. Bien, después nos habla de una categoría de activos. Pueden estar en desarrollo, producción o terminados, que es lo que recién le decía. ¿Qué son los productos agropecuarios? A diferencia de los activos biológicos, los productos agropecuarios son aquellos bienes que se obtienen, son activos, que se obtienen a partir de un activo biológico. Yo les dije que los activos biológicos son animales o plantas
vivos que se utilizan en la actividad agropecuaria. Pueden estar en crecimiento, desarrollo o terminados. Entonces, un producto agropecuario podría ser, por ejemplo, el cereal cosechado, la leche ordeñada, la lana esquilada, la madera, frutos, etc. Pero también pueden ser productos agropecuarios, la carne, el cuero, etc. Es decir, son productos que para nosotros van a representar activos que obtengo de un activo biológico. La forma en que obtengo estos productos de un activo biológico es lo que determina la condición del activo. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, a partir de un activo biológico cosecho productos agropecuarios, lo voy a hacer, por ejemplo, durante muchos años de la vida útil del activo. Pongo un ejemplo. La yerba mate, o la planta de yerba, me va a brindar la hoja verde, que obtengo la hoja a partir de la cosecha. La planta de té, a partir de la planta de té, obtengo el brote de té. De un árbol frutal, puedo obtener, por ejemplo, manzanas, cítricos, naranja, pomelos, etc. De un animal, puedo obtener, por ejemplo, la leche. De una colmena puedo obtener, por ejemplo, la miel, etc. Entonces, que lo que estoy poniendo como ejemplo es que en estos casos, esos activos biológicos nos proporcionan productos agropecuarios durante muchos años. Esto los tipifica como activos biológicos en producción. Producen productos agropecuarios. Y es en ese caso que se consideran bienes de uso. ¿Sí? Cuando su utilización en la producción agropecuaria es durante más de un ejercicio económico, o la vida útil dura más que un ejercicio económico. A diferencia, por ejemplo, de activos biológicos que solamente brindan un producto agropecuario una sola vez. Por ejemplo, si a partir de una plantación de pino yo hago la tala rasa y obtengo madera en rollo, esto significa sacrificar la planta y obtener ese rollo. Entonces, en ese caso, esa plantación no me va a poder volver a dar rollo nuevamente. En ese caso, esos activos biológicos que ya han finalizado su ciclo vital, porque los talé, son activos biológicos terminados que no son bienes de uso. La condición para que se consideren bienes de uso es que presten un servicio o permitan obtener productos agropecuarios durante más de un ejercicio económico. Bien. Después la resolución técnica habla de otras cuestiones como mercado activo, que es el mercado en donde se pueden comercializar tanto los activos biológicos como los productos agropecuarios. También habla de las etapas de desarrollo o de crecimiento de un activo biológico. Y después pasa a la parte de medición. Cuando habla de la parte de medición, separa en dos grandes, o tres grandes grupos, digamos. En un primer grupo están los activos biológicos destinados a la venta en el curso normal de la actividad. Quiere decir que estamos hablando de bienes de cambio. Es decir, animales o plantas o productos agropecuarios que se van a vender. Claramente acá no estamos hablando de bienes de uso, que es la unidad que estamos estudiando. Esto ya lo hemos estudiado en contabilidad 3. Entonces voy a pasar a 7.2, donde dice, vamos a hablar de los bienes no destinados a la venta, sino a su utilización como factor de la producción en el curso normal de la actividad. Y acá sí estamos hablando de bienes de uso. Es decir, animales o plantas que van a estar o se van a utilizar como factores de la producción. Y ahí vuelve a clasificar. Animales o plantas para los que existe un mercado activo, que sería 7.2.1, o 7.2.2, animales o plantas para los que no existe un mercado activo en su condición actual. ¿Sí? Hago esta clasificación para entender, digamos. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de los animales y plantas para los que existe un mercado activo.
¿Qué quiere decir mercado activo? En general, cuando hablamos de actividad agropecuaria, en donde hemos dicho, producimos animales o plantas, o sea, los afectamos a actividades de crecimiento, desarrollo, siempre lo es con una finalidad económica. Y esa finalidad económica va a ser su comercialización o su utilización en estos mercados. Para que un mercado sea considerado como activo, y eso está más arriba, tiene que cumplir 3 condiciones. Voy para arriba para que no nos confundamos, dice. A ver. Mercado activo. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Que los productos que se comercializan en él deben ser homogéneos, o sea, de igual calidad. Deben existir compradores y vendedores en cantidad suficiente de manera habitual. Y tercero, que los precios de las transacciones deben ser conocidos por los entes que operen en dichos mercados. O sea, las condiciones para que un mercado sea considerado activo son producciones homogéneas o productos homogéneos, compradores y vendedores habituales, o sea que exista oferta y demanda de manera habitual, y además que los precios sean precios públicos y conocidos. Entonces, vuelvo, estamos hablando de los bienes de uso, o sea, animales o plantas, para los que existe un mercado en donde hay precio y hay oferta y demanda. Entonces, si estamos hablando de un animal o una planta que tiene un equivalente en el mercado, ese animal o planta se va a medir de acuerdo al costo de reposición directo de un bien similar adquirido a terceros en el mercado habitual donde opera el ente. Determinado de acuerdo con la sección 433 de la RT 17 que habla de costos de reposición. Tema del cual ya hemos hablado. Cómo calcular un costo de reposición. Se va a admitir en la determinación del costo de reposición en el mercado de bienes similares, aunque no exista una medición directa del mismo, cuando puedan hacerse estimaciones técnicamente fundadas que permitan aproximar razonablemente el valor sobre la base de bienes análogos, aunque de variedades, edades u otras características diferentes. ¿Sí? También habla de un conjunto de bienes, pero en definitiva, cuando existe en el mercado activo un bien, o sea, un animal o una planta vivo, similar, tomo el valor de reposición directo del mercado. Ahora bien, 7.2.1.2 dice cuando existan bienes similares, pero que se encuentren en el inicio de la etapa de producción en volumen y calidad comercial. Quiere decir que en el mercado yo voy a encontrar bienes similares, pero que ya estén en etapa de producción. Y el bien, o sea, el animal o la planta que yo poseo, se encuentra en la etapa inicial de la producción. En ese caso, yo debo esperar un tiempo para que el bien pueda producir, porque todavía no empezó a producir, está al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el costo de reposición directo de un bien similar, pero medido en la etapa de inicio de su producción comercial, adquiridos a terceros en el mercado habitual donde opere el ente. Y a ese valor le voy a restar las depreciaciones acumuladas determinadas de acuerdo con los procedimientos que establecen en 723, que es lo que vamos a leer ahora. Es decir, como yo todavía tengo un bien que ya está, digamos, en el inicio de la etapa de producción y en el mercado solamente consigo un bien al inicio, lo que hago es considero el precio de un bien de mercado y le resto las depreciaciones acumuladas, que la vamos a ver cómo se calculan. Entonces dijimos, animales y plantas para los que existe un mercado activo, en esas 2 condiciones, y ahora animales y plantas para los que no existe un mercado activo. Bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual. Es decir, que yo no encuentro en el mercado un bien similar. Entonces, ¿qué vamos a incluir dentro de este grupo? Dice, aquellos bienes para los que no fuese posible o económicamente factible sin un inapropiado costo o esfuerzo, la determinación de su valor de mercado en la forma directa, haciendo uso de las alternativas que recién hemos visto. Entonces, en este caso tenemos que determinar en qué etapa del proceso de desarrollo se encuentra el animal o planta que estamos por medir.
Vamos a hablar, primero, dice, desde el inicio de las actividades preparatorias hasta que finalice el proceso de desarrollo, o sea, la etapa de crecimiento, y acá vamos a ver, en este caso, los bienes animales o plantas se van a medir al costo de reposición de bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar, de acuerdo a la RT17, costos de reposición, por acumulación de costos. O sea, acá lo que vamos a hacer es sumar costos de bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar en el proceso de desarrollo en el que esté. Si la obtención de ese costo de reposición fuese muy costosa o imposible, bueno, utilizaremos los costos históricos acumulados de los bienes o servicios que hemos erogado. Una vez que el bien ya completó la etapa de crecimiento y pasamos a la etapa de producción, hasta que se logra una producción significativa o en volumen y calidad comercial, ya estamos en un proceso más avanzado del crecimiento del bien. En este caso, fíjense, vamos a tomar el costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar, determinado de acuerdo con la sección 433 de la RT17, menos el importe neto obtenido por la venta de los productos obtenidos. Es decir, cuando el animal o la planta ya empiezan a producir, pero en una cantidad mínima o incipiente, lo que hago es, considero los costos de reposición acumulados hasta este momento y resto el valor de venta de la pequeña producción que todavía he obtenido. Si la obtención del costo de reposición es dificultosa, costo histórico. Y por último, o anteúltimo, dice, desde determinación de los valores originales sin amortización acumulada, desde que se logra la producción en cantidad y calidad comercial, hasta que finalice el proceso de desarrollo biológico. Entonces acá lo que voy a calcular es el valor original sin amortización. Acá voy a obtener ese valor de acuerdo al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar, de acuerdo a la RT17, siempre lo mismo, nada más que acumulando, y en este punto, que el activo ya está en producción, tengo que ver qué hago con todos los costos de mantenimiento del animal o la planta en producción. Entonces, a partir de este momento, podría decirse que se bloquea la activación de erogaciones. A partir de este momento, solo voy a incluir en el valor del activo los costos atribuibles al mantenimiento del activo en producción. Los restantes costos deberán ser asignados a la obtención del activo biológico en desarrollo destinado a la venta. Es decir, separaré los costos de mantenimiento en lo que es para mantenerlo o para la obtención de un activo biológico destinado a la venta. Si la obtención de ese costo de reposición es dificultosa, costo histórico. Y por último, bueno, aclaro que en esta etapa, a este valor original, luego le resto la depreciación acumulada, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Y ahora sí, la última etapa, después de que finaliza el proceso de desarrollo hasta el fin del ciclo de vida del bien, o hasta el fin de la vida del bien, la medición del valor original sin depreciación acumulada se va a hacer al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar. Siempre de RT17 433. Pero los costos, acá la totalidad de los costos posteriores, deben ser asignados a la obtención de un activo biológico en desarrollo destinado a la venta. Ya no puedo incorporar ningún costo adicional. Si la obtención de los costos de reposición, vuelvo a decir, es imposible o muy costosa, costo original. Y por último, ¿cómo calculamos las depreciaciones? Tema del cual hoy hablamos y ahora volvemos a hablar. Acá vamos a hablar de cómo se calculan las depreciaciones de los activos biológicos, o sea, de la actividad agropecuaria. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos hoy decíamos que la depreciación puede tener en cuenta dos métodos? Métodos basados en el tiempo y métodos basados en la producción. En el caso de la actividad biológica, directamente nos remite a los basados en la producción. Es decir, no está contemplada la depreciación en función del tiempo. Entonces, si leemos, dice, a partir del momento en que un bien comience con la producción en volumen y calidad comercial,
de activos biológicos evaluados de acuerdo con la sección 722, vamos a considerar en su medición contable la depreciación acumulada que se va a calcular de la siguiente manera. Primero, al importe original del valor del bien sin la depreciación, menos el valor residual estimado al final de la vida útil, entiéndase esto como el valor de recupero, lo divido por la producción total del bien. Producción obtenida más la esperada hasta el final de la vida útil. Y a ese valor, o amortización unitaria, le multiplico la producción obtenida hasta la fecha de cierre. Es decir, este es el cálculo del valor de la amortización acumulada al cierre del ejercicio. ¿Cómo? Al valor amortizable lo divido por el valor de la producción total y lo multiplico por la producción acumulada obtenida hasta el cierre. Eso nos va a dar la depreciación acumulada. Pero con esta característica, como esta depreciación se calcula sobre un valor móvil, la depreciación de este ejercicio va a variar respecto de la depreciación de años anteriores. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el valor sobre el cual la calculo, año a año va variando. No es un valor fijo, sino que se va moviendo, es un valor móvil. Entonces, la variación producida en el periodo contable en este ejercicio se va a imputar a resultados de acuerdo con la variación atribuida a cambios en la medición residual del bien al inicio del periodo contable se imputará a resultados por tenencia. Es decir, lo que varió la depreciación acumulada hasta el inicio de este ejercicio R por T, no valor de la producción. Y la variación atribuida a los volúmenes de producción obtenidos durante este ejercicio económico, la vamos a imputar al costo de producción de los frutos que el bien nos da. Bien. Quiere decir que todos los años vamos a calcular la depreciación de acuerdo a ese criterio. Y ese valor de la depreciación es un valor variable, ¿sí? La variación al inicio, R por T, y la variación del ejercicio por la producción de este año al costo de los productos agropecuarios que se obtienen en este ejercicio. ¿Qué nos queda después? Nos queda hablar de la exposición y cómo se informa, digamos, en el estado de situación patrimonial, tanto los activos biológicos como en el estado de resultados, el reconocimiento de los ingresos, tanto por producción como por la producción agropecuaria. O sea, el resultado de la producción, propiamente dicho, ingreso de producción se llama, y el resultado de la producción agropecuaria. Pero eso lo voy a dejar para la lectura por parte de ustedes. Quería destinar, yo les había dicho la última parte, para, a ver si, a ver, yo tenía acá, dejar de compartir, compartir. ¿Están ahí o ya se fueron? Los tengo. Medio que seguimos. Medio que seguimos. Vamos que vamos. Ya terminamos. ¿Qué nos queda para terminar? Fíjense, habíamos hablado de activos biológicos, productos agropecuarios o agrícolas, medición al cierre. Criterios generales para la exposición del rubro. Eso era lo último que quería hablar. Yo armé una especie de resumen acá, porque, a ver, acá, cuestiones relacionadas a la exposición del rubro. Siempre hablando de bienes de uso, ¿no? Porque esto, no sé si están viendo un Word. Sí, profe. ¿Se ve, no es cierto? Criterios generales de exposición. Cuando hablamos de la exposición de los bienes de uso, saben ustedes que podemos hablar del estado de situación patrimonial, que es el cuerpo de los estados básicos, o también en la información complementaria. Entonces, esto está en la resolución técnica 9, después yo les paso esto como material, digamos, de la cátedra, en donde vamos a ver que en el estado de situación patrimonial, en el activo, y acá también, obviamente en el activo no corriente, vamos a incluir en el rubro bienes de uso, ¿sí? Y ahí nos da lo que nosotros habíamos leído en la primera clase, cuando dijimos que son aquellos bienes tangibles, bla, 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 bla. Pero lo importante de esto es que en el estado de situación patrimonial, no voy a leer todo eso de nuevo, se van a exponer en una sola línea a su valor residual.
Quiere decir que ustedes en el estado de situación patrimonial van a tener bienes de uso, una cifra, ¿sí? Esa cifra es un monto residual, un valor neto, que es la suma, ¿no? Suma resta de dos importes, amortizaciones y bienes principales y amortizaciones acumuladas. El detalle lo voy a observar en la información complementaria, en donde vamos a ver en el punto A3, y esto siempre de la RT9, vamos a ver que se va a tener que informar sobre la naturaleza, saldos iniciales, altas, revaluaciones, bajas, depreciaciones, etc. Recuperos, todo dentro de lo que se conoce como el anexo de bienes de uso. Dentro de cada uno de los grupos activos se van a individualizar los importes correspondientes a los bienes que se han incorporado mediante arrendamientos financieros también si corresponde, que es el caso de los leasing. Bien. Y, es decir, repasando, en el estado de situación patrimonial, en forma sintética, en una sola línea, y el detalle en la información complementaria en el cuadro anexo de bienes de uso, donde ustedes van a ver un cuadro en donde van a ver los distintos bienes de uso por naturaleza, terrenos, edificios, maquinarias, rodados, etc. Y en las columnas van a ver los saldos al inicio, las altas, las bajas y los saldos al cierre. Y lo mismo con las depreciaciones. Saldo de las depreciaciones acumuladas al inicio, amortizaciones del ejercicio, menos las amortizaciones de las bajas, y saldo de las amortizaciones acumuladas al cierre. Luego una tercera columna donde van a ver valores residuales, y por último una columna más donde van a ver los valores, si corresponde, si se utilizó, los valores revaluados. Con respecto a la revaluación de los bienes de uso, tema del cual hoy hacíamos referencia, en el caso de, excepto los activos biológicos, va a haber que poner una enunciación de la fecha en la cual se practicó el revalúo, una indicación de que si la revaluación se ha hecho en forma personal, o sea, con personal propio o con terceros tasadores contratados, detalles de los métodos, etc. Y por último, también el tratamiento de las diferencias producto del revalúo, tanto la determinada en este ejercicio como también las que vengan de ejercicios anteriores que hayan sido, como veíamos en el ejemplo, desafectadas. Todo esto, vuelvo a aclarar, en la información complementaria. ¿Ok? Bueno, y con eso, querida gente, estamos terminando la unidad 1 de bienes de uso, ¿no? Así que, bueno, esperen que voy a dejar de grabar.